Bienvenidos nuevamente. En el último video estábamos analizando la clase Node, ¿verdad? Dijimos de que teníamos lo que son dos atributos, uno que nos va a servir para almacenar la información y el otro que nos va a servir para poder apuntar al nodo que sigue. Asimismo, platicamos un poquito sobre el constructor y dijimos de que al final el constructor es aquel que se ejecuta al momento de que una clase es instanciada. De forma automática este constructor es disparado, es ejecutado y nos permite a nosotros el poder ejecutar una serie de instrucciones que queremos que se ejecute, como les comentaba, cuando se instancia la clase. El día de hoy, o en este video, vamos a analizar un poquito la siguiente clase. Como ustedes podrán ver, nosotros creamos acá otra clase más. Esta es la clase lista. ¿Y qué hace la clase lista? La clase lista nos permite a nosotros el poder crear la estructura de datos lista como tal. Vamos a tener acá un atributo que se va a llamar cabeza. Esta cabeza tiene o va a ser de tipo privado, o sea, eso quiere decir que este atributo solo se puede utilizar en esta clase, que va a ser de tipo nodo. La clase nodo ya la vimos en el video pasado. Entonces, por lo tanto, sabemos nosotros que una cabeza es de tipo nodo, ¿verdad? Luego de esto, nosotros, como ustedes pueden ver acá, tenemos el constructor de esta clase. Alguno de ustedes se preguntará, bueno, Lico, pero mire, ¿cómo sé yo cuándo es un constructor? Es muy sencillo. El constructor generalmente va a estar contenido dentro de la clase y va a ser el que nosotros definamos o debemos de colocar ahí posterior a el establecimiento de los atributos. Bueno, ya les dije el orden en dónde debe de ir. Ahora, ¿cómo sé que es un constructor? Porque lleva el mismo nombre de la clase, ¿ok? Cuando nosotros colocamos el mismo nombre de la clase, vamos a estar hablando de un constructor, ¿verdad? Y un constructor, eso es lo bonito, una clase puede tener muchos constructores. Lo que va a ir cambiando los constructores es la firma del método. ¿Cómo así? Es todos aquellos parámetros que coloquemos dentro del paréntesis del constructor. Eso lo vuelve único. Por lo tanto, vamos a tener varios constructores con diferentes parámetros, ¿verdad? A esto, ustedes saben, se le llama sobrecarga de métodos. Se podría conocer con ese nombre y prácticamente nos permite a nosotros poder tener de alguna manera pues un constructor con diferentes tipos de interfaces, ¿verdad? Para este caso nosotros tenemos únicamente un constructor que lo que hace es apuntar, ¿sí?, cabeza a nulo. Básicamente lo que hacemos aquí es crear la cabeza o el primer nodo que nos va a apuntar a los diferentes nodos que nosotros vayamos creando. Ok, ya estamos con eso. Si se dan cuenta, es simplemente es una clase sencilla que va a tener, como les decía, un atributo que va a estar apuntando a null, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar en este momento. Me voy a enfocar en que es insertar un nodo al final de la lista, ¿verdad? Que al final así es como funciona nuestra lista. Vamos a explorarlo. Ojo que este método que se llama insertar último en lista está contenido dentro de la clase lista, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que lo tengan ustedes en mente, porque eso quiere decir de que estos métodos van a ser los que se van a heredar a los diferentes objetos que deriven de ellos, ¿ok? Y que eso no lo entendí. Un objeto, les dije, es aquel que deriva de una clase.
cuando un objeto derive de esta clase, va a nacer con el atributo cabeza y va a nacer con un atributo, con dos tipos de métodos. Uno de ellos es el insertar último en la lista y el otro va a ser insertar antes de la cabeza, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, Lick? No lo entendí, ni un problema, expliquémoslo solo para estar claros. Nosotros vamos a tener lo que sería nuestra clase. Esta va a ser la clase y le vamos a poner por nombre a esta clase lista, ¿ok? Esta es la clase, ahí está, la clase lista. Cuando nosotros instanciamos a esta clase, cuando nosotros la instanciamos, lo que sucede internamente en la máquina es de que va a derivar a un objeto, ¿sí? Que va a ser de tipo lista. Este objeto, que es de tipo lista, va a heredar los atributos, va a heredar los atributos o propiedades y va a heredar también los métodos, ¿ok? Esto es lo que va a heredar en nuestro objeto. En el caso de lo que estamos viendo, ¿verdad? Que es insertar último, pues va a ser heredado por este objeto, ¿verdad? Bueno. Ahora, ¿qué va a tener insertar último? Va a tener un atributo que se va a llamar nuevo nodo, que este atributo lo que va a hacer, ¿verdad? Si se dan cuenta, prácticamente es una variable la que estamos nosotros colocando. Nos va a permitir a nosotros, aquí es precisamente, ¿verdad? Donde lo estamos haciendo, nos va a permitir crear un nuevo nodo. Lo podemos hacer así o lo podríamos de una vez colocar aquí así. Hagámoslo así para que sea más entendible para ustedes. Entonces, como ustedes ven aquí, estamos instanciando la clase nodo y estamos enviando, ¿verdad? De una vez el valor. ¿Se recuerdan que hablamos del constructor? Pues si se dan cuenta aquí, nos dice, mira, tengo una clase que se llama nodo y que tiene que o va a recibir como un parámetro un objeto denominado pedato. Y aquí estamos nosotros haciendo eso, estamos enviando el dato que estamos recibiendo, ¿verdad? Como referencia. Si tuviéramos más constructores, aquí se desplegarían la lista de constructores que nosotros tenemos. Bueno, vamos avanzando. Luego de esto, lo que vamos a hacer es verificar si la cabeza es nula, ¿verdad? Si la cabeza es nula, eso quiere decir de que pues es el primer nodo que se está creando. Si es así, entonces procedemos a asignarle toda la estructura del nodo que se llama nuevo nodo, que lo construimos en la línea 57, a el atributo o a la variable cabeza, ¿verdad? Entonces ya con esto quedamos, pues se queda creada la cabeza de nuestra lista. De ser falso, lo que hicimos anteriormente, vamos a crear, pues, o mejor dicho, definimos una variable que se llama nodo actual, al cual le igualamos a cabeza. Recuérdense que nuevamente la variable cabeza es la variable que estamos asignando en este momento, ¿verdad? Es la que creamos en la línea 57, ¿verdad? No, perdón, en la línea 57 tenemos el nuevo nodo que vamos a crear. La cabeza está definida pues ya dentro de lo que sería vamos a ver, aquí está, dentro del constructor, ¿se recuerdan? Dentro de nuestra clase. Ok, pero siempre que nosotros
construimos, el nodo va a ser nulo. Entonces, ¿cómo es de que se va a cumplir esta validación? Podría pensar alguien. Si nosotros ejecutamos o instanciamos 2 veces la misma clase, creamos 2 objetos en el mismo programa, van a ver ustedes de que la cabeza ya no va a ser nula. ¿Por qué razón? Porque el constructor se ejecuta únicamente una vez, ¿ok? Y van a ver ustedes, si instanciáramos 2 veces la misma clase, sí pasaría eso, pero serían 2 listas completamente diferentes. Si estamos trabajando únicamente con una lista, es decir, que creamos un objeto y a esa lista, y en ese momento se crea la lista, y sobre ese objeto vamos agregando información para ir pues creando ese trencito, por así decirlo, de la lista, solamente se va a crear o va a tener el valor nulo la primera vez. De ahí ya no más. Ya lo vamos a ver o va a quedar más claro cuando veamos la ejecución del programa. Bueno, luego de esto, pues el nodo actual lo igualamos a la cabeza. Recordémonos de que estamos acá si la cabeza no es nula, ¿verdad? Eso quiere decir que no es el primer elemento de la lista. Y empezamos con este ciclo while a recorrer nuestra lista. Y miren, si se dan cuenta es bien sencillo el ciclo while, porque únicamente dice que si mi puntero, que es el siguiente nodo, se recuerdan que va a estar apuntando a otro nodo, es diferente de nulo, entonces nodo actual va a tener la dirección en la que se encuentra el siguiente nodo. Se iguala, y entonces ya teniendo esto, ya nosotros seguimos recorriendo toda la lista. Cuando ya llega nulo el apuntador, ya procedemos a concatenar o asignar en el nodo en el que estamos actualmente, que generalmente pues después de este recorrido es el último nodo de la lista, el nuevo nodo, ¿verdad? Y ya con eso terminamos el recorrido de nuestra lista. Si se dan cuenta es bien sencillo y ya lo vamos a ver en ejecución en un momento, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar este video hasta acá. En el siguiente video vamos a estar analizando el último método, que realmente es bien cortito, aunque podríamos hacerlo de una vez. Tenemos 3 minutos. Hagámoslo pues. Este otro método, que es insertar a la cabeza, lo único que va a hacer, sí, es crear un nuevo nodo, que de igual forma podemos hacerlo como lo hicimos hace un rato, ¿verdad? Que básicamente podríamos subir esto hacia acá. Y luego de esto, luego de que crea el nuevo nodo, ¿sí?, con los datos que nosotros enviemos como parámetro, procede a asignar el puntero de ese nuevo nodo el valor que tiene cabeza. Si cabeza tiene nulo, entonces va a tener nulo. Si no, va a asignarle el valor que tenga en ese momento o al que esté apuntando cabeza. Y luego con esto, ¿saben qué hacemos? Básicamente lo que hacemos es colocar un puntero hacia la cabeza para no perder la referencia. Y con la siguiente línea es ahora de que ya tengo mi puntero apuntando a la cabeza. Ahora mi nuevo nodo, o la cabeza mejor dicho, va a apuntar a mi nuevo nodo. Con eso, ¿qué hago? Prácticamente lo que estoy haciendo es colocando este nodo anterior a la cabeza, ¿sí? ¿Cómo así que ahí me perdí? No se preocupen. Lo que les estoy diciendo es esto. Cabeza va a ser R, que está apuntando a un nodo, pero si en un momento dado yo creo un nuevo nodo, lo que hago es primero apuntar hacia R y colocar el nodo aquí a la par. Y luego de que ya esté apuntando, pongo a que ese nodo, que es cabeza ahora, apunte hacia mi nuevo nodo. Automáticamente lo estoy colocando antes de todo el resto de nodos que yo pueda tener. Bueno, vamos a dejar hasta acá esta clase. En la siguiente vamos a analizar al programa principal. Éxitos.